Durante más de 50 años, Ludwig Soukelov guardó un secreto nacido en los horrores de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, en un lugar que fue testigo de algunas de las peores atrocidades cometidas por un ser humano contra otro ser humano. No lo reveló hasta después de cumplir los 80 años y a miles de kilómetros de ese continente. Ludwig había sido el tatuador de Auschwitz. Ya en un barrio de Melbourne, en Australia, este eslovaco nacido de padres judíos en 1916 y que antes respondía al nombre de Lala Isenberg, decidió compartir su historia. Este hombre, el tatuador del campo de concentración más infame, conservó su secreto a salvo con la equivocada creencia de que tenía algo que esconder, explica Heather Morris, quien pasó 3 años grabando la historia de Ludwig antes de que éste falleciera en 2006. Acaba de publicar un libro, El tatuador de Auschwitz, en el que cuenta cómo este hombre tatuaba números en los brazos de los presos del campo que se libraban de ser enviados a la cámara de gas. El horror de sobrevivir casi 3 años en un campo de concentración lo condenó a toda una vida de miedo y paranoia. Tardé 3 años en que se relajara. Tuve que ganarme su confianza y pasó un tiempo hasta que estuvo dispuesto a embarcarse en el profundo autoanálisis que esas partes de la historia necesitaba. Temía ser visto como un colaborador de los nazis. Pensaba que protegía a su familia guardando el secreto o lo que él describía como una carga de culpa. No fue hasta que su esposa Jytte murió, que se quitó esa carga de encima, revelándola que no solo es una historia de supervivencia, sino también de profundo amor. En abril de 1942, a los 26 años, los nazis llevaron a Ludwig a Auschwitz, su mayor campo de muerte. Cuando los alemanes llegaron a su pueblo, Ludwig se ofreció como un joven fuerte y en buena condición física con la esperanza de salvar así al resto de su familia de ser separada. A diferencia de sus hermanos, él no tenía empleo. En ese momento, él desconocía las monstruosidades que tenían lugar en aquel campo ubicado en el sudoeste de Polonia. A su llegada, los nazis le cambiaron el nombre por un número, 32.407. El prisionero número 32.407 se puso a trabajar como muchos, construyendo nuevos bloques de casas a medida que el campo crecía. Pasó horas trabajando en los techos, manteniendo un perfil bajo frente a los guardias de las SS y sus personalidades impredecibles. Pero poco después de llegar a Auschwitz, Ludwig contrajo tifus. El hombre que le había grabado en la piel su nueva identificación fue quien cuidó de él. Era un académico francés llamado Pepin. Pepin protegió a Ludwig y lo puso a trabajar como su ayudante. Le enseñó no solo el oficio, sino también cómo mantener la cabeza baja y la boca cerrada. Un día, Pepin desapareció. Ludwig nunca descubrió lo que le sucedió. Debido en parte a su facilidad con los idiomas, sabía eslovaco, alemán, ruso, francés, húngaro y un poco de polaco. Se convirtió tiempo después en el principal tatuador, el tetovierer del campo de la muerte. Le dieron una bolsa llena de suministros para tatuar y un papel con las palabras Politische Abteilung, que significaba departamento político. Ludwig trabajaba ahora para el brazo político de las SS. Luego se le asignó un oficial para vigilarlo, lo que le dio una apariencia de protección. Como tetovierer, Ludwig vivía un paso más lejos de la muerte que el resto de prisioneros. Comía en un edificio de la administración. Le daban raciones de comida extra. Dormía en una habitación individual. Cuando terminaba su trabajo, o cuando no había más prisioneros que tatuar, se le daba tiempo libre. Nunca jamás se vio a sí mismo como un colaborador, contaba Morris. Era una preocupación real después de la guerra, muchos veían a los prisioneros que trabajaban para las SS en los campos como cooperantes de su brutalidad. Hizo lo que hizo para sobrevivir. Decía que no le habían dado a elegir entre este u otro trabajo, aceptabas lo que se te daba. Lo tomabas y dabas las gracias porque significaba que podrías despertar a la mañana siguiente. A pesar de sus privilegios, la amenaza de no despertarse al día siguiente siempre estuvo presente. Josef Mengele, en concreto, era alguien a quien veía frecuentemente ya que elegía a sus pacientes de entre los recién llegados, enviándolos a donde Ludwig. Muchas veces, mientras silbaba una canción, se acercaba a Ludwig y le aterrorizaba diciéndole, un día, tetovierer, te llevaré a ti, algún día.
Durante los siguientes 2 años, Ludwig tatuó a cientos de miles de prisioneros con la ayuda de otros asistentes. Aquellos tatuajes forzados de números temblorosos y rígidos en antebrazos pálidos se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles del Holocausto y de su campamento más letal. Solo los prisioneros de Auschwitz y sus subcampos, Birkenau y Monowitz, fueron tatuados. La práctica comenzó en el otoño de 1941 y para la primavera de 1943, todos los presos estaban tatuados. Al principio, se utilizaba un sello de metal para imprimir el número entero en la piel, a lo que la tinta se restregaba en la herida. Cuando se vio que este método no era eficiente, las SS introdujeron un dispositivo de doble aguja. Esa es la herramienta que utilizó Ludwig durante su etapa como tatuador. Cuando los prisioneros llegaban a Auschwitz, eran elegidos para realizar trabajos forzados o para ser ejecutados inmediatamente. Les afeitaban la cabeza y les quitaban sus pertenencias. Cambiaban sus ropas por harapos y hacían fila para ser marcados por el Tätowierer. Las únicas excepciones a esta marca eran los prisioneros de reeducación, de origen étnico alemán y los que eran directamente enviados a las cámaras de gas. Era el broche final de un brutal proceso de registro, dice el Dr. Piotr Zetkiewicz, jefe del Centro de Investigación en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. Era una de tantas cosas humillantes y sin humanidad que sucedían al llegar al campo de prisioneros. Para empezar, era doloroso, y en segundo lugar, entendían que estaban perdiendo sus nombres. A partir de este momento, los presos no usaban oficialmente sus nombres. Tenían que usar sus números. Es julio de 1942 y Ludwig recibió un trozo de papel. Frente a él hay 5 cifras, 34.902. Tatuar a un hombre es una cosa, pero cuando sujetas el delgado brazo de una joven en sus manos, se siente horrible. Todavía no se ha convertido en el Tätowierer oficial. Pepin le ordenaba hacer lo que se le dice. Si no lo hace, estará condenado a muerte. Pero hay algo en esta chica y en sus ojos brillantes. Años después, Ludwig le contaría a Morris cómo en ese momento, mientras le tatuaba el número en el brazo izquierdo a aquella mujer, ella tatuó su número en el corazón de él. Supo que el nombre de la joven era Gitte. Estaba en el campo de mujeres, en Birkenau. Con la ayuda del guarda personal de las SS de Ludwig, comenzó a enviarle cartas de manera secreta. Aquellas cartas se convirtieron después en visitas fuera de su barracón. Trató de cuidarla, pasándole sus raciones extra de comida e incluso logrando que la cambiaran a un mejor puesto de trabajo. Trató de darle esperanza. Gitte tenía sus dudas muy fuertes, contaba Morris. Ella no veía futuro. Él, en el fondo, siempre supo que iba a sobrevivir. No sabía cómo, pero era la idea de ser un sobreviviente. Sobrevivir por suerte, por estar en el lugar correcto en el momento oportuno y aprovechar las oportunidades que vio. Siendo consciente de su suerte, Ludwig trató de ayudar a tantos compañeros de prisión como pudo en su trabajo de Tätowierer. La comida era la moneda de cambio en Auschwitz, por lo que utilizó sus privilegiadas raciones para alimentar a sus antiguos compañeros de barracón, a los amigos de Gitte y a familias gitanas que llegaron después. Comenzó a intercambiar joyas y dinero que le daban otros prisioneros con los aldeanos que trabajaban cerca del campamento para obtener más alimentos y provisiones para los más necesitados. En 1945, los nazis comenzaron a enviar prisioneros fuera del campo de la muerte antes de que llegaran los rusos. Para su sorpresa, Gitte fue una de las mujeres elegidas para dejar Auschwitz. La mujer de la que Ludwig se había enamorado se había ido. Solo sabía su nombre, Gitte Furmanova, pero no de dónde había venido. Finalmente, Ludwig también dejó el campamento y regresó a su ciudad natal de Krompachi, en Checoslovaquia. Pagó el viaje con las joyas que había logrado robar a los nazis. Luego se enteró de que su hermana Goldie había sobrevivido y la casa donde pasó su infancia todavía pertenecía a su familia. Lo único que le faltaba era descubrir qué había pasado con Gitte. ¿Podría pensar que algún día la encontraría de nuevo? Ludwig esperó en la estación de trenes durante semanas hasta que el jefe de estación le recomendó que fuera a la Cruz Roja. De camino hacia allí, una joven se detuvo en la calle frente a su caballo.
Era una cara familiar para él. Un par de ojos brillantes. Jite lo había encontrado. La pareja se casó en octubre de 1945 y cambió su apellido a Soukelov para integrarse mejor en la Checoslovaquia controlada por los soviéticos. Ludwig abrió una tienda de textiles que funcionó bien durante un tiempo. Estuvieron recolectando y enviando dinero fuera del país para apoyar el movimiento en favor de un Estado israelí. Cuando el gobierno lo descubrió, Ludwig fue encarcelado y su negocio fue nacionalizado. Pero durante un permiso de fin de semana, Ludwig y Jite escaparon de Checoslovaquia. Primero fueron a Viena, luego a París y finalmente, en su intento por alejarse de Europa tanto como fuera posible, zarparon hacia Sídney. Pero en el viaje conocieron a una pareja de Melbourne que les convenció de comenzar allí una nueva vida. Ludwig abrió un nuevo negocio textil y Jite comenzó a diseñar vestidos. En 1961 tuvieron un hijo, Gary. Ludwig y Jite vivieron el resto de sus vidas en Melbourne. Jite visitó Europa algunas veces antes de morir en 2003. Ludwig, en cambio, nunca regresó. Solo sus amigos cercanos conocían la historia de amor de la pareja. Conocí a varios de sus amigos que enseguida me decían, ¿sabes que Jite y Ludwig que se conocieron en Auschwitz? ¿Quién se enamora en un campo de concentración?, relataba Morris. Ni siquiera Gary se enteraría de la magnitud de los horrores que padecieron sus padres hasta años más tarde. De hecho, toda la verdad no salió a la luz hasta después de la muerte de Jite, cuando Morris entró en escena. Yo no encontré la idea me encontró a mí, contaba Morris. Gary estaba buscando a alguien que contara la historia de su padre y localizó a Morris a través de su red de amigos. Morris no es judía y eso, según ella, fue el motivo por el que Ludwig, que entonces tenía 87 años, aceptó compartirle su historia. Le pregunté directamente por esto. Para él era importante que yo no tuviera antecedentes ni ideas preconcebidas. Quizá buscaba a alguien que fuera ingenuo y que escucharía y aceptaría su historia tal y como él la iba a contar, recuerda Morris. Para él, todo se reducía a mirar los ojos de aquella chica de 18 años. Durante los 3 años siguientes, Morris visitó a Ludwig varias veces por semana. La mayoría de lo que él recordaba coincidía con la propia investigación de Morris. Además de la historia de amor de Ludwig y Jite, el libro El tatuador de Auschwitz de Morris saca a la luz un nuevo episodio de la historia del Holocausto. El proceso de corroborar las anécdotas que Morris escuchó de Ludwig fue clave para ello. Inicialmente, la novela iba a ser un guión. Como resultado, Film Victoria, la institución cinematográfica del gobierno australiano, se comprometió a financiar la investigación internacional para el proyecto. Tuvimos investigadores fuera del país que encontraron importantes documentos para verificar lo que él decía, relataba Morris. Esos documentos permitieron descubrir que los padres de Ludwig habían sido asesinados en Auschwitz un mes antes de que él llegara. Ludwig murió en 2006 antes de saber lo que le había ocurrido a sus padres. En otro de los documentos se descubrió el nombre y el número de Ludwig en una lista con otros presos. En la parte superior del documento se lee, Politische Obiti auf Merseiber, Pramienaussalung van 26 de julio del 44, que se traduce como, escritor de admisión del brazo político, relataba Morris. En el documento no se especifican trabajos concretos, pero Morris y el equipo de investigación lo consideró prueba suficiente de que él trabajó para el brazo político. El presidente de la Organización de Recuerdo del Holocausto March of the Living de Australia, Cedric Jeffen, dijo que estaba fascinado por la historia de Ludwig. No había pensado mucho en quién era el tatuador y en si eran prisioneros o no a quienes los nazis obligaban a hacer esta tarea. Para Jeffen, contar esta historia ayuda a las generaciones más jóvenes que nunca vivieron estos horrores a forjar conexiones con la historia. Se traduce en emociones y experiencias tangibles que indudablemente acompañaron a todas y cada una de las personas que pasaron por este periodo, la mayoría de las cuales no vivieron para contarlo, contaba Jeffen. Es importante contar esta historia porque humaniza un papel en el que muy pocas personas piensan cuando se habla sobre esta horrible etapa, quién fue la persona encargada de llevar a cabo estas horrendas degradaciones físicas, por qué lo hacía, cómo era su vida, qué le sucedió. Ahora,
quiero dar mi punto de vista de este grandioso libro. Lo más extraordinario acerca de esta historia de amor improbable es que, en su mayoría, es verdadera. El leer esta historia me hace pensar en cuántas historias nunca serán contadas. En todas las vivencias y experiencias que se mantendrán perdidas en la historia, sin voz. Nos hace recordar que cada una de las millones de víctimas del Holocausto era un individuo con una historia única que contar. Una historia recomendada a todo aquel interesado en la Segunda Guerra Mundial. Una novela que refleja la vulnerabilidad del ser humano y, por el otro lado, las atrocidades que él mismo puede llegar a cometer. Un libro rápido de leer y con una narración que hace que el lector se sienta como uno más. Como un amigo de Ludwig que lo sigue a todos lados, intentando sobrevivir con él. Una sección de información adicional al final del libro proporciona datos básicos acerca de la historia real, lo que refuerza la seriedad del tema tratado en la novela. Curiosamente, el que se incluya esa sección me hizo pensar acerca de cómo abordamos lo que realmente sucedió en una novela basada en hechos reales. ¿Acaso la verdad reside en los pequeños detalles o en los sucesos más grandes? ¿A quién le toca determinarlo? ¿Y qué gana la ficción cuando se dice que está basada en hechos reales? Lo que me sorprendió fue que Ludwig se encuentra por primera vez con Jite cuando ella llega al frente de la fila y él debe sostener su brazo y comenzar a tatuarla, un 3, luego 4902. Ella intenta hablar, pero él la calla. Luego la mira a los ojos y se enamora. Todo lo demás surge a partir de este momento crucial en la historia. En la sección de información adicional, Morris escribe que el número 34.902 era el número real de Jite, pero resulta que no es así. En una entrevista de 1996 con la Fundación SOA de la Universidad del Sur de California, Jite dijo que el número que le dieron los nazis era el 4.562. Otras pruebas de su propia voz y de los archivos del Museo y Monumento de Auschwitz-Birkenau sustentan su afirmación. Del mismo modo, se dice que la fecha de llegada de Jite fue el 13 de abril de 1942. Pero no es posible que una mujer a quien se le asignó el número 34.902 haya llegado en esa fecha o incluso en ese año. Una mujer que hubiera sido llevada a Auschwitz en esa época habría tenido un número de 4 dígitos. Gran parte del interés que hay en el libro, y de su comercialización, se enfoca en la historia real en la que está basado. Sin embargo, también hay cierta confusión acerca de qué partes de la novela son reales y cuáles no. Morris afirmó que la escena del tatuaje en la que Ludwig vio a Jite por primera vez realmente ocurrió. Pero las entrevistas con Ludwig y Jite en la década de 1990, así como una conversación reciente que tuve con su hijo Gary, no ofrecen información que sustente ese hecho. Entonces, ¿por qué el número de Jite en la novela se incluyó también en la sección de información del libro? Morris dijo que Ludwig fue quien le comentó que el número de Jite era el 34.902. Si es así, ¿por qué creyó en lo dicho por Ludwig en lugar de aparentemente investigar lo que dijo la misma Jite acerca del número que le asignaron? A muchos lectores les ha encantado El tatuador de Auschwitz porque se basa en una historia real. Hay un interés verdadero en la ficción que se basa en sucesos históricos y en gente de verdad. Quizá fue que él específicamente pidió que no se romantizara su historia y que fuera lo más objetiva posible. Quizá fue su memoria, que aunque lúcida, había lagunas que llenar. No sé qué fue, pero creo que la historia me quedó a deber, no la historia en sí, sino la manera de contarla.